Tiempo que empezó la noche. Muy buenas tardes en todos los lugares donde ustedes estén, o buenos días. Aquí estamos transitando este Erev Shabbat Kodesh, Perashat Hayez Sarah. Es el último Shabbat del mes de Mar Heshvan, un Shabbat que vuelve a tener las características de un tiempo tan especial para el pueblo judío todo, que esperamos que el Kadosh Baruj Hu, por cierto, nos regale un Shabbat Shalom, verdaderamente, un Shabbat en paz, un Shabbat con tranquilidad, pero por sobre todas las cosas, sabiendo de que Netzach Israel lo es Shaker, la eternidad de Am Israel no será puesta en duda, y que el mundo de la mentira se acabe y se termine. Como estamos hablando de Torah, estamos hablando del Emet, estamos hablando de la verdad. No es una cuestión aquí del tener razón. Razón tenemos todos. Por eso Kadosh Baruj Hu nos creó seres humanos a imagen y semejanza. La búsqueda en el judaísmo no es tener razón. La búsqueda verdadera en el judaísmo, primera y última, es la verdad. Y allí es donde empiezan a diluirse las teorías. Allí es donde comenzamos a pensar seriamente en todo lo que representa el escenario de la existencia noble de este pequeñísimo país, de este gran estado, y por sobre todas las cosas, de una población increíble. Yo no me he referido, porque hoy retomamos nuestro tiempo de Perashat Shavua, gracias a Dios, y que lo podamos hacer sin tener que abandonar el aula, como nos ha ocurrido en estos días, por las alarmas sofocantes que a veces suenan en el día, en la noche o en el tiempo que fuere. Decía que esta sociedad es una sociedad maravillosa, que sabe dividirse hasta en los más espacios de división, pero es una sociedad tan maravillosa que sabe unirse como ninguna otra sociedad. Creo que esto que rezamos en la tarde de Shabbat, Umiki Amcha Israel, Goy Ehad Baaretz, y quien como tu pueblo Israel, un pueblo Ehad, uno en la tierra, creo que se pone de manifiesto en estos días, donde aquí hay un solo pueblo. Probablemente haya alguna otra voz y otra voz disonante, pero ¿saben qué pasa? Que las voces disonantes en el coro mayor de voces sonantes, de voces que quieren expresar desde su dolor, desde su angustia, desde su profunda depresión y desde su gran algarabía, a veces por el regocijo de ver a sus hijos volver tan solo para un día, para abrazarse con sus padres y volver al frente del ejército. Estas realidades hacen que esta nación sea verdaderamente una nación única. Y buscar la verdad parece no ser una cuestión de todas las naciones del mundo. Muchas se amparan bajo la mentira. No en vano dijeron los Jajamim que este mundo es un alma de Shikra, es un mundo amparado en la mentira. Y no dijeron nada nuevo, nada más que fueron los primeros en decirlo. No porque estaban desalentados y desilusionados de la obra de la creación, creo que no. No se referían a la obra de la creación, se referían a la corona de la creación. Y la corona de la creación somos nosotros, los seres humanos. Y allí es donde cabe tal vez la mayor confrontación entre el Sheker y el Emet, entre todo lo que esa mentira representa en en todos lares, en todas partes, y la verdad que es una sola, y que Emet me eretz titzmah, como dijo el rey David, la verdad habla de florecer en la tierra. Emet me eretz titzmah, la verdad florecerá de la tierra. Rabino de Kotsk, el Kotzker Rebbe, que siempre fue un personaje no tan solo sabio, sino también muy ácido en sus expresiones y en sus apreciaciones. Se preguntaba el rabino de Kotsk, ¿por qué dice David Amelech en su libro de Teilim, Emet Me'eretz Titzmach, la verdad florecerá desde la tierra?
¿Acaso la verdad es un vegetal? ¿Es alguno de los 5 granos con los cuales elaboramos nuestros panes o nuestros alimentos? ¿De dónde es que se siembra? ¿Dónde se siembra la verdad? Y entonces el rabino de Koch solía decir con su habitual sabiduría y sagacidad, dice, la semilla de la verdad es la mentira. Así decía él. Kizera ha'emet hu hashekar. ¿Qué significa? Decía el rabino de Koch, así como la semilla hay que plantarla en la tierra, en lo profundo de la tierra. Y una vez que pasa todos los procesos de destrucción y se pudre en la tierra, cuando esa semilla ya prácticamente no existe más, es en ese momento en el cual de repente un fino y delgado tallo empieza a asomar hacia arriba, dice, y ahí es cuando la verdad florece de la tierra. Quiere decir, decía el rabino de Koch, que para que surja la verdad en este mundo se tiene que pudrir la mentira. Y en la medida de que no se pudra la mentira, no vamos a tener posibilidades eventualmente de poder sentirnos parte de un mundo en el cual nos podamos aferrar a la verdad. Un mundo que nuestro Kaddish, nuestra alabanza al Todopoderoso, dice, de alma verá usted, en un mundo que Kadosh Baruj Hu ha creado de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Kadosh Baruj Hu no es esta que estamos viviendo, no es la guerra genocida, no es la guerra de barbarie, no es la guerra de vejámenes, no es la guerra de secuestros, no es la guerra de barbaries, repito, ni es la guerra en general. Pero no hay ninguna duda que aquello que se le dijo a Esav en su momento, al Jarbejat Ijía, sobre tu espada vivirás, a Amalek la tomó al pie de la letra. Amalek es muy religioso, por eso su Dios es tan grande y poderoso. Tan religioso es que no puede concebir la vida, que lo único que le importa es la muerte. Y por eso su Dios es grande, porque es el Dios de la muerte. Y esa espada, manchada con sangre siempre inocente, con la sangre de niños, de bebés, es una espada que en algún momento se volverá contra su propio cuerpo, como le dice David Amelech en su Teilim. Y esperemos que todo eso se cumpla próximamente. Beruchim Abaim, muy bienvenidos a nuestro encuentro de Pirashat Shavua. Para todos aquellos que nos acompañaron desde el Sheur de la semana pasada, allí tuvimos la posibilidad de saber que el Malvim es el escritor, el Parshan, eventualmente de elección, que hemos elegido para esta nueva etapa del estudio de Perashat Shavua. Simplemente porque, si bien no agotamos todo lo que representa el Rambam, perdón, y toda su sabiduría, desde ya que no. No lo agotamos y no lo podremos agotar jamás porque es una fuente increíblemente amplia y sabia. El Malvim, eventualmente, es uno de los sabios que más lo conocemos el, eh, por por su impronta en el Tanaj. Pero así todo, quiero que sepan que, como expliqué en su momento, Malvim es un autor sumamente sabio. El nombre Malvim es una sigla. Como ven aquí, el Malvim, las letras en rojo, son el nombre. Meir, la Mem, la Lamet, la L, Lev, como expliqué la semana pasada, la B, Ben, y aquí la I y la M, el nombre de su padre, Ben Yehiel Mijl. Este es el Malvin. La foto es de la enciclopedia británica, de la Jewish Encyclopedia, perdón. De una u otra manera, todo lo que tenemos aquí es la figura certera de un hombre que supo iluminar los caminos del aprendizaje. Nació en Bolinia,
en 1809, les conté la semana pasada, y murió en Kiev 70 años después, en 1879. Tengamos en cuenta que tuvo una vida no fácil, muy discutido por las poblaciones donde vivió y fundamentalmente eh, uno de sus trabajos fueron donde prácticamente lo condenaron a él en toda en Mogilev, pero fundamentalmente la lucha del Malvin estuvo en una década o en una centuria del siglo XIX que no solamente vio el iluminismo y la revolución industrial, sino y fundamentalmente vivió el nacimiento de la corriente reformista en Alemania. Y si bien él no vivió en Alemania, sí recibía mucha población alemana y que como eran judíos muy poderosos y muy ricos, lograron echarlo de distintas comunidades en donde el Malvin se oponía obviamente a las tradiciones litúrgicas de los, eh, de los, de los alemanes, de los judíos alemanes eventualmente. Bueno, sobre él decidimos estudiar y me voy a disculpar, por supuesto, la traducción del Malvin no es una traducción fácil, pero bueno, pusimos lo mejor que pudimos aquí para que todos puedan compartir este texto y poder comprender el contexto. Me voy a referir primero a todo lo que representa el escenario de una parte de nuestra perashá. Perashat Hayez Sarah es una perashá de inflexión, en donde los días de Sarah son los primeros en que terminan y los días de Abraham serán los que concluyen en el final de la perashá. Sarah habrá de fallecer a los 127 años, como sabemos al principio de la perashá. Abraham habrá de morir a los 175 años. De una u otra manera, el escenario principal de la perashá habla de lo que representa, aunque nos parezca mentira, una nota de demasiada actualidad, que es la primera compra soberana del pueblo hebreo a través de su patriarca Abraham. El primer espacio de tierra adquirido soberanamente. Arba meot shekel kesef over la sofer, dice la perashá, 400 monedas de ciclos de plata, la moneda fuerte del Oriente Medio, over la sofer, no era una moneda de circulación interna entre los pueblos, sino que era la moneda internacional, como si fuera dólares o euros, vamos a creer, salvando la distancia hoy. Nada más que no eran $400, sino que eran 400.000 eventualmente. Y entonces Abraham vino, habrá de adquirir Meharat Machpelah, Beasadeh, y también el campo que estaba en donde estaba la Mehara. Y precisamente ese es el primer lugar que hace que Hebrón, que es donde está Meharat Machpelah, reciba el nombre eterno de Air Ha'avot, la tierra de los patriarcas. Porque es Abraham quien impone su sello en ese. Y bueno, lamentablemente, tanto es el sello que impone Abraham, que es el lugar, uno de los lugares discutidos con quien fuera, porque obviamente son todos hombres de textos y de libros, pero hoy en día dejaron el texto, tanto la faz cristiana como el Islam, para transformar todo en un pretexto y lamentablemente acusar al pueblo judío de ocupacionista. Y eso lo aprovecha mucho la lectura del exterior, que no es sino el mundo, Europa, América, un mundo que está orientado por la Iglesia, obviamente, y que en última instancia intenta reconocer que esos santos lugares también representan son parte de su posesión. Nuestra perashá nos habla de eso. Pero queremos hoy hablar de otro escenario. Queremos hablar de un escenario en el cual se genera no solamente la muerte, porque de eso hace un mes que tenemos bastante ya aquí, sino cómo empezar a hablar de la continuidad. Abraham, un hombre añoso, un padre ya avejentado, ya entrado en años, de Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham era anciano, entrado.
en sus días. Así todo, Baere Baltanagia deja. En el atardecer, que significa en el atardecer de la vida, Altanagia deja. No dejes que tu mano quede holgada en posición de renuncia. Abraham se ocupa, no solamente se preocupa. Y Abraham ahora está pensando en su sucesión, pensando en su hijo. Y para eso, obviamente, necesita conformar un espacio natural donde tranquilice su conciencia por un lado, su corazón y por sobre todas las cosas que le abra a Isaac las posibilidades de consolidarse como su hijo y fundamentalmente consolidarse en la tierra de Canaán. Y entonces vamos a encontrar que hay algo que Abraham no puede hacer y que tiene que designar a quién, tiene que designar a su sirviente, a su esclavo, llamémoslo más fiel, que sabemos todos que se llamaba Eliezer, pero que en última instancia, a lo largo de toda esta perashá, aparece Ha'ebed. Solamente se habla de quién, del esclavo, pero no se habla del nombre del. Bueno, a veces las cosas obvias resultan ser obvias y no hace falta mencionarlas por su nombre. Tal vez yo creo que para que eventualmente no tomase tanto renombre en la misión y para que no sea el objetivo Eliezer, el de la misión, es por eso que su nombre no aparece. Sin embargo, nuestros jajamim tuvieron una apreciación muy importante, muy suspicaz, y dijeron, Yafé, Yafá Sijatán Shelabde Avot y Yoter Mitorat Benehen. Los jajamim dijeron en la Gemara que es hermosa las plegarias, las palabras expresadas por los esclavos de los patriarcas, más que toda la Torá de los hijos. Hasta ese nivel. Y tenemos entonces hoy en día en esta perashá a un personaje realmente increíble, que es Eliezer, anónimo, pero es Eliezer, Zekan Beitó, así la Torah lo transmite, que es el más anciano de toda la casa de Abraham, y en el cual Abraham va a depositar su mayor aspiración y deseo, que es hacer que ese hombre sea el responsable, más allá de los años que tenía, de su cronología, que ese hombre sea el responsable de actuar para que el futuro de Isaac se consolide en el futuro del pueblo, como futuro del pueblo judío. Entonces, de una u otra manera, no vamos a encontrar aquí eh, un poquitito ese primer diálogo. Por supuesto que todo es rico, pero yo quise compartir con ustedes los primeros 8 versículos, creo que son 8 en total, ¿sí? De este capítulo 24, que es todo el, el diálogo que precede a la partida del esclavo. Y es un diálogo, por supuesto, que se produce entre quién? Entre Abraham y su siervo, Eliezer. Y es un diálogo muy rico, muy enriquecedor, eventualmente. Y tenemos que entender, y el Malvim nos va a ayudar, porque la mirada de él es también muy aguda, nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando eventualmente en este recorrido. Así que les voy a poner en pantalla el comentario del Malvim para que ustedes lo puedan, yo le voy a ir pasando eventualmente. Eh, Voy a ver si tengo la posibilidad de ponerlo un poquitito más, eh, más, más grande. A ver si tenemos un poquitito más y todo esto. Eh, Minutito, les agradezco. Sí, ahí estamos. Muy bien. Muy bien, aquí está el Malvim, eventualmente.
la explicación de Malvin sobre la perashá semanal, los errores no ortográficos, creo que no los haya, pero sí a veces de traducción son un poquitito complicados para poder resolver. Simplemente voy a tratar de tener el texto a mano para ustedes, y mientras que yo quiero el otro texto para mí, que es el hebreo, que es lo que a mí me interesa más que nada para poder sostener y ver la posibilidad de cotejar el texto de explicación. Muy bien. Decía entonces el, que el capítulo 24 nos ayuda a nosotros a comprender varios escenarios. ¿Y cuáles son esos escenarios? Ustedes están viendo en pantalla el texto. Creo que definitivamente voy a tener que poner solamente el texto en español. A ver, un minutito, por favor, que la parte técnica yo no soy el más capacitado. Ustedes ven la explicación del Malvin en la pantalla. Quisiera solamente que me escriban si sí o no. Eventualmente, si se ve, me dice Jaina, muchas gracias. Bravo. Ok, fantástico. Muy bien. Entonces, el Malvin, como ustedes ven, trae algunas preguntas. Y esas preguntas tienen que ver, por ejemplo, dice, Lama ikdim que Abraham zaken de Hashem berejó. ¿Por qué antes que nada nos dice la Torá de Abraham zaken baba yamim de Hashem berajit Abraham bakol? ¿Por qué antes que nada el Malvim se pregunta, dice que Abraham era anciano y Dios lo bendijo? Segundo, la pregunta del Malvim, no menos importante, Lama ishivia eta eved velo leitzhak. ¿Por qué lo juramentó al esclavo y no a su propio hijo? En realidad, ¿qué importaba el esclavo o el hijo? Importaba que el hijo se case con una mujer adecuada. Entonces tendría que haber juramentado a quién? A Yitzhak. ¿Se entiende la pregunta, verdad? Melama ishvi'o bemitzvat milá. ¿Y por qué lo juramentó por la mitzvah del Brit Milá? Le dijo, Simna yadeja tajat yerejim, pon tu mano debajo de mi yerej. El yerej representa el órgano sexual. En este caso, quiere decir por qué lo juramentó, no por su sexualidad, por supuesto, sino que lo juramentó por su Brit Milá. Belama bajar bibenot Harán, yoter al benot Akenani. ¿Y por qué escogió a las hijas de Harán, perdón, Harán también, más que a las hijas de los Kenanitas? Son preguntas que son importantes, ¿verdad? Y entonces el Malvim va a empezar a explicarnos el Pasuk 1. El Pasuk 1 dice, de Abraham Zaken, Baba Yamim, de Abraham Zaken. Entonces, nos dice el texto en español, voy a ver si lo puedo poner a mano también para mí, y Abraham era anciano. Nos relata, dice el Malvim, lo que vino Abraham a hacer en juramentar a Eliezer, ya que era Abraham anciano y Hashem lo había bendecido. Porque a veces dice, ¿para qué dijo todo esto? ¿Qué me importa? Dice el Malvim a mí. Yo ya sé que Abraham era anciano. Ya me lo dijo la perashá pasada. En Perashat Vayera, cuando se le apareció los ángeles y le dijeron que iban a tener un hijo dentro de un año, la Torá ya nos dice que Abraham besará de Kenim, que Abraham y Sara eran ancianos, Baim Bayamim, entrados en día. Si ya lo sabíamos, ¿qué me agrega ahora saber que Abraham era anciano y entrado en día? Y entonces hay una cosa muy importante. El Malvin dice, ya que Abraham era anciano y Hashem lo había bendecido. Y miren lo que dice aquí el Malvin. Porque a veces, vean aquí, y si no es una, una tradición, ¿no? Una cosa normal todo esto, que lo está explicando, porque a veces una persona
puede postergar el casamiento de su hijo, pensando que aún queda mucho tiempo para concretarlo. Todavía es joven. ¿Para qué se va a casar tan joven? No era el caso de Isaac. Pero Abraham era anciano. Y ya nos había dicho la Torá, dice el Malvim, que Abraham y Sará eran ancianos. Por entonces era el principio de los días de la vejez, dice el Malvim. Hermoso. Ve Abraham Bezakem, ve Abraham Bezará Zekenim, Baim Bayamim, eran los primeros tiempos de la vejez. Pero ahora que me está hablando de que Abraham era anciano, era el fin de los días de la ancianidad. Y dice, cuando comenzaban los días de la Seivá. Seivá es una expresión de la Torá que dice, Lifnei Seivá Takum. Delante de los cabellos canos te habrás de levantar. Por lo tanto dice, está la vejez, que tiene que ver con una parte cronológica de la vida, pero está la Seivá, que es la ancianidad. Una cosa es la vejez y otra cosa es la ancianidad. ¿Sí? Entonces, dice que marca una edad avanzada de la persona. Y temía Abraham que lo alcance la muerte. Por eso tiene que actuar ahora. Primero y principal, ¿por qué? Porque se le ha ido Sará, su mujer. Si la muerte le alcanzó a Sará, probablemente la muerte le alcance a él. El Malvim tiene una mirada maravillosa, no desde el miedo, desde el temor, desde la angustia por. No, el hombre de fe sabe de la vida y sabe también después de la vida. Es un hombre que sabe de la experiencia de la vida y la muerte. Sin embargo, ahora llegó el momento. Pues se dice, aún queda mucho tiempo para completarlo. Está la persona que dice, todavía falta. Entonces, si yo a mi edad actual pensaría que mis hijos no se casaron todavía, no estaría pensando que todavía tienen tiempo. No, no estaría pensando en eso. Entonces, esa sería una posibilidad, dice el Malvin. Excelente. ¿Y la segunda cuál es? Dice, y a veces estoy acá, para que los que me quieran encontrar, yo quería marcar esto, pero no sé si puedo, ahí, sí. Y a veces, dice, el padre pospone el casamiento de su hijo hasta que le prepara el sustento, quiere decir la parnasá, como lo expresa el versículo, hermosísimo versículo de Mishle, capítulo 24, Ajen Bahutz Melachteja. Miren, qué increíble la sabiduría del Malvim de aplicar un versículo a la realidad. Ajen Bahutz Melachteja, es decir, prepara afuera tu sustento, o sea, prepara tu sustento en el afuera, ocúpate de salir a trabajar, porque esa es la realidad, dice el rey Shlomo, independientemente de que nos guste o no nos guste, el trabajo hay que hacerlo. Y solo después termina el pasuk diciendo, al final del pasuk, Ajar ubanita beiteja. Y solo después habrás de construir tu hogar. Qué bonito, ¿no? O sea, primero prepara tu sustento, gana tu parnasá y después prepara tu casa. Eso es la recomendación para todos los hijos, ¿no es cierto? Entonces, de una u otra manera, es tan importante la esencia esta que cita el Malvim, como hablando de bueno, que la persona tiene que educar a sus hijos también para que puedan encontrar un trabajo y puedan trabajar. Entonces, los Jajamim dice que las mitzvot del padre sobre el hijo son 5. Las mitzvot que tenemos los papás varones, con los hijos varones, con los hijos mujeres también, pero con el varón en particular, son 5. Le moló, moló es hacer el Brit Milá, si es el primogénito, Lif Dotó, quiere decir de hacer el Pidión Aben, Le Lamdó Torah, enseñarle Torah, y dice también la Gemara, Le Lamdó Omanut, enseñarle un trabajo, un arte, y por supuesto es ayudar a casarlo, es la otra mitzvah, 5 mitzvot. Pero así como le enseña Torah, también tiene que enseñarle un trabajo, para que pueda sobrevivir, tener parnasá.
Rabbi Yehuda dice en posición minoritaria, Af le landó sejía. También le tiene que enseñar a nadar. Nadar, natación. Ya Rabbi Yehuda sabía lo que habría de pasar con el pueblo judío. Expulsado de aquí, expulsado de allá, expulsado de allá. Bueno, hay que saber nadar. Hay que saber enfrentar los exilios. Eso decía Rabbi Yehuda. Entonces, miren ustedes qué interesante, para nuestra sorpresa. Entonces, que Abraham fue bendito en todo. Por eso nos dice que Hashem Berajet Abraham Bakol. Abraham tenía todo. ¿Y quién iba a heredar todo ese todo? Lo iba a heredar Isaac. Por supuesto que Isaac no era una persona, no va a ser una persona cómoda que dice, mi papá es rico y yo soy multimillonario, porque Isaac también trabaja y tiene su esfuerzo. Muy bien. Entonces, el segundo versículo nos dice, y Abraham dijo, entonces Abraham le dice, ¿a quién? Le dijo a su esclavo, a su sirviente. Najón se dirigió a él y le dijo, Simna Yadeja Tajat Yereji. Ahí lo juramenta en su Brit Milá. Nos dice el Malvim, y la razón por la que juramentó al esclavo es, miren ustedes, qué amplitud de criterio y de conocimiento. No se me hubiera ocurrido pensar en esto. Y sin embargo el Malvim lo piensa. ¿Por qué lo juramentó al esclavo y no a Itzhak? Si el que se tiene que casar es Itzhak. ¿Por qué lo juramentó al esclavo? Al Shelía, al emisario. Entonces la respuesta es, a mi humilde criterio, brillante. Y la razón por la que juramentó al esclavo es porque Abraham sabía que tras su muerte, la muerte de Abraham, Itzhak escucharía sus consejos en este asunto. ¿Cuál es el referente que tiene Itzhak después de Abraham? Aquel hombre que lo vio crecer en su casa, ¿no es cierto? Entonces, si papá no está ya, ¿con quién tengo mayor vínculo? La madre no estaba. Entonces Eliezer es en última instancia de Cambeito. Entonces, ¿a quién le va a consultar? ¿Qué me conviene Eliezer? ¿Qué no me conviene Eliezer? Eso es lo que dice el Malvin. Dice, sus consejos son estos. Primero, que era el mayor de su casa y todos obrarían según sus consejos. O sea que a la hora de tener que resolver situaciones, todo el mundo de la casa de Abraham le iría a preguntar a quién. A Eliezer. Y segundo, ya que Eliezer gobernaba sobre todo lo que era la casa de Abraham, hasta que Itzhak se viese obligado a escuchar su voz. Por lo tanto, dice, no lo voy a juramentar a Itzhak, porque Itzhak va a depender también de Eliezer. Entonces, el juramento recae sobre quién? Sobre Eliezer. Si hay preguntas, por favor, pueden abrir micrófonos y me preguntan, sin ningún tipo de temor. Los micrófonos vamos a pedir que se puedan abrir eh, a, para que podamos eventualmente hacer preguntas en caso de que quieran interactuar con nosotros. No hay ningún problema. Entonces le dijo, pon tu mano. Simnaya deja taja tiereji. Entonces, ¿por qué? Acuérdense que la pregunta fue, ¿y por qué lo fundamentó por la mitzvah del Brit Milá? ¿Se acuerdan que teníamos preguntas, ¿no es cierto? ¿Para qué dice que Abraham era anciano y Dios lo bendijo? ¿Por qué no juramentó a Isaac y lo hizo con el esclavo? ¿Y por qué lo juramentó ahora en esto? Simnaya deja taja tiereji. Dice el Malvim, ya que por medio de la mitzvah del Brit Milá fueron santificados por la señal del pacto, y la divinidad habrá de reposar sobre ellos, como le fue dicho a Abraham, para ser para ti por Dios y para tu descendencia en pos de ti. Cuando Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, vino en Perashat Vayera, el tema del Brit Milá, en Perashat Lech Lecha, perdón, en Perashat Vayera es la reposición física de Abraham. ¿Para qué fue el Brit Milá? Para ser para ti por Dios y para tu descendencia en pos de ti. El Brit Milá no es tan solo una obediencia ciega, sino es la forma de aceptar la persona sobre sí, la presencia de Dios. En el momento que ingresamos a nuestro hijo en el Brit Milá, no estamos haciendo que ese hijo sea igual que nosotros,
sino que repose sobre él la presencia divina. El Brit Milá tiene esa condición natural, que es la presencia de Dios, para ser para ti por Dios, para tu descendencia. Y esto depende, dice el Malvin, y esto depende, aquí estamos, que ellos guarden su abolengo y pertenencia. El Brit Milá hace que yo pueda mantener mi abolengo, mi hijus. ¿A quién pertenece? ¿A quién pertenece? Le agnisó, vibritó, Shel, Abraham, Abin. Cuando el Moel bendice, o el papá bendice, el momento del Brit Milá, lo que está diciendo es, Asher Kideshanu bemitzvotav de Tivano, le agnisó ingresarlo en el pacto de Abraham Abin. No en el pacto que me ordenó Dios, sino que me remite a quién? Abraham, mi padre. A mi abolengo, a mi pertenencia. Tal como fue dicho, cuando tu descendencia estará vinculada contigo después de ti, y así sucesivamente. Que Kadosh Baruj Hu le prometió a Abraham que el Brit Milá va a ser el conector de todas las generaciones. Y por eso el Brit Milá es el punto en el cual Am Israel difícilmente renuncia. Excepciones, puede haberlas en todas partes, pero nunca busquemos la problemática, nunca busquemos la excepción, busquemos la coincidencia, busquemos fundamentalmente que esta tarea es una tarea que Abraham Avinu enseñó a Isaac, Isaac a Jacob y así sucesivamente. Él no quería, dice el Malvim, Abraham, él no quería, y por eso pregunta, ¿por qué escogió las hijas de Harán más que a las hijas de los cananeos? Dice el Malvim, él no quería que su descendencia se viese relacionada con las hijas de Canaán. Este Canaán, ¿quién es? Canaán es uno de los hijos de Ham. Noah tuvo tres hijos, Shem, Ham y Yafet. Este Ham, que es el que ve la desnudez de su padre. Todas las interpretaciones posibles. Lo vimos en Perashat Noah. Cuando Noah se emborrachó y se desnudó en su tienda, bueno, Ham vio la desnudez o tuvo relaciones, no sabemos. Pero al despertar de su borrachera y al enterarse de lo que había ocurrido, Noah decide maldecir a Kenan. ¿Por qué maldijo a Kenan? ¿Qué culpa tenía Kenan si su padre fue el degenerado o el depravado? Porque Ham había recibido la bendición del Boreolam. Y ya lo que Dios bendijo, el hombre no lo puede maldecir. Y entonces, eventualmente, Arur Kenan, Eved Lamu, maldito sea Kenan, esclavo para él, esclavo para sus hermanos. Y por lo tanto, entonces Abraham no quiere que su descendencia se entremezcle con la descendencia de Kenan de Ham, porque están malditos por su abuelo Noah, ya que eran incircuncisos. Y la vida, no la vida, perdón, solo prosperaría cuando uniesen con su especie, no las uvas de la vid con las uvas de la zarza. Es decir, Abraham busca que, en este caso, las uvas, que hablamos, ¿por qué habla de las uvas? El Malvim, o sea, los Parshanim tienen ya un mundo construido que uno piensa que los que están enfrente entienden todo lo que dicen. Pero cuando se casa una pareja, generalmente el 90% de las invitaciones a la jupá dice "Ein be a Geffen, be in be a Geffen", las uvas del viñedo con las uvas del viñedo. ¿Qué quiere decir eso? Que se juntan aquí dos seres humanos y ambos son, ¿qué cosa? Lo que dice el Teidim sobre los hijos, que son como las uvas, el racimo de uvas. Entonces dice, las uvas de este viñedo con las uvas de este viñedo. Hay una mezcla, una unión de uvas que son no, misma especie. Y por lo tanto Abraham quiere que su hijo se case con alguien de su misma especie, pero no con una población maldita. En este caso dice que no se casen las uvas de la vid, que no unir las uvas de la vid con las uvas de la zarza. La zarza es el cené, es un arbusto que no tiene uvas. Entonces, ¿qué nos va a dar? Un híbrido, no nos va a dar el fruto.
Y por eso mencionó en su juramento una señal de... Muy bien. Y entonces cuando le dijo que ponga su mano sobre su Brit Milá, le dijo, ve a Shebiaha, el versículo 3, y te haré juramentar. Bien, ustedes lo ven allí, el versículo 3. Explica el Balvin algo muy, muy interesante, porque el mandamiento del Brit Milá fue concebido como el Dios, por el mandamiento del Brit Milá, fue concebido como el Dios de la tierra. Quiere decir que Eloquea Shamayim, el Dios celestial, el creador de los cielos y de los recónditos cielos, a partir del Brit Milá, comillas, puede ser concebido ese Dios como el Dios de la tierra. Porque ¿qué fenómeno aconteció con Abraham cuando hizo su Brit Milá? El pacto con Dios. El pacto es el Brit Milá. Pero ese pacto, ¿a dónde llevó? Dice el Malvin, ya que en esto consistió el establecimiento del pacto. Dijimos antes, para ser por ti, por Dios. Entonces, el pacto es para ser por ti, por Dios. Pero no solamente es el Dios de los cielos, sino que este Brit Milá está hecho en donde? Sobre la materia física. Es el primer pacto que Kadosh Baruj hace con el hombre en su materia, en su cuerpo. El primer pacto que hizo Kadosh Baruj con Noah fue el arco iris. Eso está en los cielos. Pero este segundo pacto está en el cuerpo del hombre, en su Brit Milá. Y por eso era Liot Lejale Elohim, para ser por ti por Dios. Y entonces, ¿cuál es el juramento que hace Abraham con Eliezer, su negrita? Por cuanto no tomarás mujer para mi hijo de las mujeres del Kenaní. Dice del Kenaní que yo habito en medio de él. Puse solamente la primera parte. ¿Por qué no quiere que tome una mujer para mi hijo de las mujeres del Kenaní? El Malvin dice, ya que estos eran mushhatim, eran corruptos en sus leyes. Y así lo afirmó Rabbenu Nissim, lo cita a uno de los Rishonim, quiere decir a uno de los sabios del mundo del Halajá y también de los comentaristas del Talmud, Ran, que los mandamientos, presten atención a esto, y las transgresiones en la Torá poseen dos lados, dos aspectos, tanto las mitzvot como las averot. Ellos causarán, dice el Rabbenu Nissim, una impresión, un roshem, en el cuerpo y el alma, tanto en las cualidades como en los hechos. O sea, tanto las mitzvot como las averot, tanto los preceptos como los mandamientos como las transgresiones, van a generar una impresión en el cuerpo y en el alma, y también en las midot, en las cualidades, como en los maasim, en los hechos. Y de aquellos que causan una impresión solo en el alma, que es en las creencias. O sea, hay cosas que causan efecto en el alma y el cuerpo, con el cuerpo y en el alma, pero hay otros que causan solamente en el alma, en el nefesh, y eso representa el mundo de la emuná, de la fe. Y los que dejan huella en el cuerpo y en el alma, dejarán su huella en los hijos que de ellos provengan. Entonces, todo aquello, lo bueno y lo malo, va a ser también dejar su huella en los hijos, quiere decir en la descendencia. Entonces, puede ser que si es lo malo, como el odio y la venganza y la crueldad, tanto como la avaricia y la perversión sexual, que habrán de generar su impresión en el alma desde su característica transgresional. Ese nefesh que es un nefesh transgresora, es un alma transgresora. Pero también, así como en el cuerpo, ya que las cualidades influyen en el carácter, tanto como el carácter influye sobre las cualidades. Pues así como la sangre del corazón hierva, es decir, una sangre caliente, la persona con esa sangre caliente es una persona colérica, y así como el que se enoja hará hervir la sangre del corazón. O sea, todo influye. Influye de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Si yo tengo sangre hervida, quiere decir soy colérico. Si soy colérico, tengo sangre hervida. Entonces, esa sangre que me hace enojar todo el tiempo.
Y los mismos modales, dice Rabenu Nissim, ahora explica ya el Malvim, exigirán los temperamentos físicos y esto se continuará con los hijos. O sea que los hijos serán los herederos de estas realidades. Y este es el mal del pueblo de Canaán. Si uno quiere conocer por qué no quiso que se case con las mujeres de Canaán, aunque las cosas que impresionan solo en el alma y son creencias falsas, dice atención, no se difundirán entre los hijos. O sea, lo que tiene Canaán son esas huellas que quedan tanto en cuerpo como alma. ¿Y se traducen en qué? En los hijos y en las acciones, en las cualidades y en el carácter, o en el carácter y los defectos. Entonces, esas huellas van a marcar definitivamente a esas criaturas. Pero aquellas que afectan solo el alma, el nefesh, dice que son las creencias físicas, falsas, perdón, las creencias falsas, las emunot tefelot, todas las ideas que son que no pueden ser concebidas desde el punto de vista de la ideología, lo espiritual, dice, esas fallas no se difunden entre los hijos. Entonces dice, por eso escogió a la gente de la casa de su padre. Por eso lo manda a buscar una mujer de dónde. Porque la pregunta, ¿cuál es? La pregunta que cada uno de ustedes se puede hacer aquí en casa es, pero Abraham, ¿qué está eligiendo? ¿Entre lo bueno y lo malo? No, entre lo malo y lo peor, o lo peor y lo malo. Parece Abraham que fuera argentino, que tiene que elegir entre presidentes que uno es malo, otro es peor, perdón por Argentina. Pero bueno, me tocó vivir ahora la experiencia. Entonces, en última instancia, ¿qué está eligiendo Abraham? Entonces, aquí está explicando es cierto, la población de Harán, su parentela, también tienen creencias falsas, pero son menos nocivas las creencias falsas, porque las creencias falsas, las ideologías falsas, no se transmiten a los hijos. El hijo puede rescatarse, ahí la tienen la Rivka eventualmente, que creció en un ámbito de ese tipo de creencias. La chiquita esta vino incólume, se vino súper pura, abrazó la fe en un solo Dios, tanto más rápido que Abraham vino, que su suegro, eventualmente, o que su propio esposo. Entonces dice, por eso mandó a la gente a la casa de su padre, aunque tenían creencias falsas. Es cierto, la casa de Labán, de Betuel, tenían, mamás, emunot tefelot. Nadie va a pensar que allí cabía el concepto del Dios verdadero. Así como expresaron cuando Eliezer se hizo presente en la casa de Betuel y de Labán después. Entonces, hubo una pequeña discusión con respecto a todo lo que sería el devenir futuro, porque Eliezer quería que la chica, la mujer, que Rivka, se venga ya. Y ellos le dijeron en principio que sí, pero después le dijeron mejor que se quede un año y después que vaya para allá. Y en un momento, ¿cómo dirimen la situación? Le dice ahí Labán, el Dios de Abraham y el Dios de Nahor habrán de juzgar. Eloé Abraham, Eloé Nahor. ¿Entiende lo que es la posición? O sea que también ellos están en un ámbito de creencias falsas. Por eso lo puse el Dios de Nahor con minúscula y el Dios de Abraham con mayúscula. O sea que esta gente no eran corruptos con la ley y dijo que yo habito en medio de él. Entonces Abraham le dijo, no habrás de tomar una mujer para mi hijo de las mujeres del que nací, dijo Abraham, que yo habito en medio de él. Habito en medio de él. ¿Qué significa esto? Abraham le advierte y sabe la realidad. Abraham está viviendo ¿en dónde? Está viviendo en medio de él. ¿Dónde vive él? En medio del Kenaní. Y sabemos que Abraham tiene aliados en el mundo del Kenaní. Cuando lo acompañaron en esa primera guerra mundial, que fue en el año 2023 de la creación.
curiosamente. Le expliqué a las señoras que estaban en el libro de Yoshua. La guerra de Abraham contra los 4 reyes fue en el año 2023 de la creación. O sea que estamos en el 2023 de la época de Abraham. Increíble, ¿no? Ahí tenemos una guerra en este 2023, tristemente. Que yo habito en medio de él. ¿Y quiénes son los aliados de Abraham? Aner, Eshcol y Mamre. Que Abraham defiende a ultranza, que son sus socios canaanitas. Pero dice, yo los conozco bien. Que Abraham habitaba entre ellos y que por ello Hashem había enviado a Abraham a esta tierra. ¿Para qué lo mandó a esa tierra? Dice el Malvin, para corregir sus atributos. Abraham es un corrector, es un reparador. ¿Y logró hacerlo con quién? Con estos 3 personajes, no con toda la población. Dice que al ver Dios su corrupción, envió a Abraham que se asentó entre ellos para devolverlos al camino del bien. Y de esto él mismo demostró que eran muy malos hasta que envió a su emisario que habitó en medio de ellos para que se terminen de corromper definitivamente. Entonces ahí está Kenan. Entonces, ¿qué le dijo Abraham en el versículo 4? Versículo 4 le dijo que im el arzi bel moladeti tele. A mi tierra y a mi ciudad natal habrás de ir. Entonces dice el Malvim, después de que lo juramentó que no tomaría esposa de las hijas de Canaán, acuérdense de eso, no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de Canaán. También lo hizo jurar que estaba obligado a ir a dónde? A su país y a su patria y tratar de tomar una esposa que fuera digna de Isaac, dado que Isaac era su hijo y heredero de todas las bendiciones y dones divinos. Y por otra parte, que él era Isaac y que él mismo es justo y santo, y que el látigo de los impíos no sabría de imponer en el destino de los justos. Por lo tanto, lo yanuach shevet arresha al goral tzadikim. Quiere decir, no hay lugar para que la maldad y la impiedad de Canaán tengan un lugar en la vida de Isaac. Y por lo tanto, lo juramenta, 2 juramentos. Un primer juramento le dijo, no tomarás para mí hijo de las hijas de Canaán. El segundo juramento, cuando tuvo que poner su mano debajo de su Brit Milá, el segundo juramento es, sino que a mi tierra y a mi ciudad natal habrás de ir y tomarás de allí una mujer para mi hijo Isaac. Y dice entonces el Malvim, las preguntas que formuló el siervo. Claro, Eliezer también tiene preguntas. Y entonces se produce, como les dije, un intercambio muy bonito entre Abraham y Eliezer. Y entonces dice, Ulay, Lotos ve a ella, tal vez la mujer no quiera venir conmigo, la boa Haray. ¿Qué debería haber dicho? Dice el Malvim. ¿Cómo le dice que la mujer no quiera venir conmigo? Al final de cuentas, él es súper secundario en todo este tema. ¿Qué le tendría que haber dicho? Dice el Malvim. Debería haber dicho, Ulay lo tobea y ya, lavó el Arezazot. Tal vez no quiera venir a esta tierra. ¿Entiende lo que está diciendo el Malvim? Y luego pregunta, el Malvim dice Eliezer, ¿acaso he de hacer retornar a tu hijo allí? Así le dice, Aim Ashiv et bincha Shama, hacer retornar. ¿Qué significa hacer retornar? Hacer retornar es que yo ya estuve allí y ahora me vine para aquí y ahora que me preguntó si vuelvo para allá. Ahora, Itzhak, ¿cuándo salió de la tierra de Israel? Todavía joven, vamos a suponer, va a cumplir 40 años. Pero Itzhak es la Hakedah. Hakedah está atado. Itzhak nunca se movió de la tierra de Israel. ¿Qué está diciendo Eliezer? ¿Acaso he de hacer retornar a tu hijo allí? El Malvin dice, en negrita, expresión que no corresponde, ya que el devolver responde para que los que estaban allí y salieron y regresaron.
Así dice el Malvim. ¿Entienden? O sea, volver es cuando tú te fuiste de ese lugar y después volvés, pero estuviste en ese lugar. ¿Y por qué? El que responde le recordó que Dios le dará la tierra a su descendencia. Y lo que le dijo, y si la mujer no habrá de querer, entonces quedarás limpio de mi juramento. Es algo que resultaba obvio y no debería haberlo aclarado. Está claro, si la mujer no quiere venir, ¿qué? Abraham le tiene que explicar, entonces está bien, estarás limpio. Y aquello que le dijo, y aquello que dijo el esclavo, ¿no? Cuando llegó al pozo de agua, Hakrena lefanai, algo así como haz por casualidad que ocurra delante de mí, no se justificará en cosa que se hace con un fin benéfico. ¿Y cómo es que pidió esa señal? Todavía no sabíamos que ella era de la familia de Abraham. ¿Qué pidió? Él tenía que buscar a alguien de la familia de quién, de la parentela de Abraham. Y cuando llegó al pozo del agua, que dijo, Hakrena lefanayayom, haz por favor que ocurra una casualidad y aquella joven que venga y que me diga, y yo le diga, dame de beber de tu agua y me diga, bebe mi señor y también a tus camellos habré de beber. Esa es la mujer que tú has designado para mi señor Isaac. ¿Qué pregunta el Malvim? ¿Y cómo sabía que esa mujer era de la casa de Abraham? La verdad es esa, no había una certeza total. Fantástico. Entonces dice, ¿cómo se jugó todo eso? ¿Y qué de la joven a la cual habría de pedir? Inclina por favor tu cántaro y así lo hacía y no pertenecía a la familia de Abraham. Pregunta el Malvin. Está súper claro. Entonces dice, ¿qué está apostando? Dice, aquí hay un beneficio. El tipo, el Eliezer estaba buscando algo que sería benéfico para él y para su ganado. Pero no puede ser una apuesta. Aparte de todo esto, es un juramento que él hizo al Señor. Y dice acá lo que medía era, si me da de beber y a mis camellos, esa. Entonces hay una contradicción. ¿Y qué significa que el hombre mishtae la maharish, que miraba absorto y en silencio? ¿Acaso había descubierto algo nuevo? Si la joven ya estaba dando de beber a los camellos. Y eso es verdad. Todo esto estamos viendo el momento y la proyección. Entonces Abraham le responde en el versículo 5 y le dijo a Abraham su sirviente, tal vez, quiere decir Ulay, quiso decir, al ir allí habrá dos deseos. Que vaya con el sirviente, que venga con él, y la otra que abandone la casa de su padre para marcharse a una tierra lejana. Y es por ello que dijo, tal vez no quiera la mujer ir en pos de mí. Y la segunda expresión fue, tal vez no quiera la mujer ir en pos de mí a esta tierra. Ah, hay una diferencia. Una cosa es ir conmigo y la otra es ir conmigo a esta tierra. ¿Dónde está el acento? En la primera es ir conmigo. La segunda que es no ir conmigo, sino ir conmigo a dónde? A esta tierra. El objetivo es ir a vivir a la tierra de Kenan. Y esto podría significar que Isaac irá allí y entonces la tomará por esposa y vivirá con ella unos años y luego regresará con ella a esta tierra, como fue el caso de Jacob. Si vemos la historia de Jacob, Jacob sí se fue para allá y estuvo viviendo unos pocos años, 20 nada más, y se casó con Lea, con Rachel, etcétera, y con las siervas de ellas. Pero bueno, dice Ulay, se da eso, dice Eliezer. Y por eso le preguntó, ¿acaso he de tomar, perdón, a tu hijo para esta tierra, a fin de que después retorne con su esposa a la tierra de Israel? Esa es la pregunta del millón. Claro, Jacob, en vez de que Rachel venga hacia él, Jacob va hacia sí. Entonces, Eliezer no está hablando de Jacob porque no lo conoce, no nació todavía. Pero el Malvim sí empieza a comprender que Ulay, la pregunta de Malvim, está dirigida a que, bueno, que tenemos antecedentes, que el hombre judío abandona la tierra en búsqueda de una mujer y después vuelve a la tierra. Entonces, ¿puede existir esa posibilidad?
Y entonces, ¿qué le respondió Abraham? Y llamar lejami la azot cada barande. ¿Qué le dijo? Le dijo, nada que ver, no se puede hacer eso. Guárdate de hacer eso. Dice el Malvin, le hizo saber que así como Dios lo sacó de su tierra natal, miren esto que dice el Malvin, lej lejano, así como Dios lo sacó a Abraham de su tierra natal, no solo a él lo sacó, sino también a su descendencia la sacó de allí. Qué maravilloso. O sea, no solamente lo sacó a Abraham, lo sacó a todo lo que sería en potencia Abraham. Y cuando Isaac se establezca allí, será como si hubiera estado allí. O sea que si tú vas a hacer que mi hijo vaya para allá, es porque ya estuvo allá. Si yo, padre, estuve allí, el hijo mío que no nació todavía también estuvo. ¿Bien? ¿Entienden la proyección de lo que dice el Malví? Muy fuerte. Será como si hubiera estado allí, porque estaba por las fuerzas de su padre, por el Koach, por la potencia de su padre, y se fue por la fuerza de su padre. Así como su padre se fue, Isaac también se fue de allí. Usted me dice, pero Isaac no estaba vivo. Bueno, está bien. Pero ¿qué tiene que ver eso que no estaba vivo? Está en la vida de ese padre. En algún momento aparecerá en la vida de ese padre. Potencialmente va a estar. Fantástico. Y salió de allí y volvió allí contra la voluntad de Dios y como él explicó. Entonces le dijo Abraham, Hashem Eloquea Shamayim, el Dios de los cielos, que Dios por un lado es el Dios de los cielos y domina con pleno ejercicio el sistema y predestinación de los cielos. Para eso le dijo el Dios de los cielos. Desde esta perspectiva, Elohe Hashamayim me sacó de la casa de mi padre. Ese Dios celestial que domina todos los sistemas celestiales y todo lo que es la predestinación. Recuerden que en esa época las fuerzas naturales implicaban que las personas miraban las estrellas, miraban el sol, miraban la luna y determinaban la suerte de la persona. Y esto lo dice claramente Rashi. Me sacó de la casa de mi padre, pues allí estaba bajo la dominación del sistema astrológico. Y allí por eso se decía, Abraham no puede tener hijos. En el lugar donde él nació, Abraham lo molid, y no molid, no va a poder tener hijos. ¿Dónde estaba escrito eso? En los astros. Akadosh Baruj Hu lo sacó de todo eso. Tú no estás dominado por los astros. La persona que tiene fe en Dios no lo domina ni el Sol, ni la Luna, ni Plutón, ni Urano. Absolutamente. Pues ahí decían Abraham no engendra, pero en la tierra de Israel yo no estoy bajo sistema y predestinación de los cielos, porque es una tierra que Hashem requiere, Hashem Doresh. Esta tierra está bajo los ojos de quién? De Kadosh Baruj Hu. Ene Hashem Ba. Los ojos de Dios están en ella. Y he aquí me sacó de la casa de mi padre, y no dirás que solo a mí me sacó de allí y no a mi descendencia, porque como él habló y juró, a tu descendencia le daré esta tierra, y por eso la tierra fue apartada para ellos también, no para mí solo, sino para mi descendencia. Y después de que se cumplió todo esto bajo su providencia, él enviará su ángel. Entonces, este Dios que me sacó a mí de la casa de mi padre, Uishlach Malacho Lefanech, él enviará su ángel delante de ti, el mensajero de la providencia, para que ella venga. También desde el Shamaim van a hacer que la mujer quiera venir. Y si no habrá de querer la mujer, de Imloto ve a ella, que responde a la situación planteada por Eliezer, quiere decir que será imposible que ella no querrá ir a esta tierra. Porque cuando ella sea la esposa de Isaac, ciertamente irá a la tierra. Solo que tal vez es posible que la mujer no quiera seguirte. Es verdad, le dice Abraham. Ser la esposa de Isaac sí quiere, lo que no quiere es seguirte a ti. No va a ir en pos de ti. Y aún, si quiere ir a esta tierra, no lo hará porque no quiere ir con un esclavo. Entonces le dijo Abraham, en ese caso, si no quiere ir contigo, quedarás limpio del juramento este. ¿Cuál es el juramento? Beniquita mi shebuati zo.
Segundo juramento. El segundo juramento es, tomarás una mujer para mi hijo de las mujeres de mi familia. Y tomarás una mujer para mi hijo, pero no del primero. El primer juramento no queda eximido, Eliezer. ¿Cuál es el primer juramento? Que no tomarás para mi hijo de las mujeres del Kenaanita que yo habito en medio de él. O sea que hay más de un juramento, son dos juramentos. Y por eso le dice, solo que a mi hijo no lo harás retornar allí, aún de esta manera, porque al principio dijo, no sea que hagas volver a mi hijo allí, como diciendo que se quedaría allí por unos años, ya que esta es la respuesta para Eliezer cuando dijo, tal vez no quiera la joven venir a esta tierra, que entonces Isaac tendría que vivir allí por unos años. Y ahora que está hablando que de una manera sí querrá ir a esta tierra, solo que no quiere seguirte y quiere que Isaac venga y le lleve a la tierra de Canaán y no tenga que quedarse allí solo un día. Y también advirtió a Abraham a su sirviente, tan solo que a mi hijo no vuelva a ese lugar ni siquiera un día. O sea, tampoco el hijo de Abraham tiene que volver a este lugar ni siquiera un día. Y esto es realmente, estoy hablando solamente de 8 versículos de un capítulo que hablan sobre una interacción maravillosa entre lo que es el Abraham y el Eliezer. Estos diálogos que reconstruye el Malvim de una manera realmente llevadera, pero por sobre todas las cosas comprendiendo un poco más la realidad de este tiempo que habla sobre Isaac y todo lo que representa la, la impronta de lo que es Abraham vino en la vida del pueblo de Israel. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos por hoy. Muchas gracias. Que estemos bien y que tengamos un Shabbat Shalom ante todo. Y gracias por acompañarnos y que, bueno, tengamos la posibilidad de pedir, seguir pidiendo por Yehi Shalom Bejelech, Shalva Be'ar Benotai, que haya paz en tus fuerzas, en tu ejército y la quietud en tus palacios, que son tus casas del pueblo de Israel. Muchas gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom, Umeborah. Gracias a todos. Que el Yerujú les dé su braja. Berujim Tihú. Gracias, muchas gracias, bienvenido.